Okay, welcome. Bienvenidos. How many of you were here last week? ¿Cuántos de ustedes estaban aquí la semana pasada? How many of you are within the sound of my voice? ¿Cuántos me pueden escuchar? More of you were here than that. Ma- Anyway. Okay, what did we talk about last week? ¿De qué hablamos la semana pasada? We took a trip, Hicimos True. un viaje the sign of the Son a of través Man, de la señal del Hijo del Hombre. and at least on one comet, Y por lo menos por un cometa. and we looked at different points Y miramos diferentes on puntos that path, en ese and camino. we saw how Y vimos It cómo corresponded corresponde something in the history a algo en la of historia Israel. de Israel. Remember what it was? ¿Se acuerdan de qué What was era? the story ¿Cuál era la this historia comet que tells este cometa cuenta in the history of en Israel? la historia de Israel? The Exodus. El Éxodo. First, they were in Egypt, Primero estaban en the Egipto, land of bondage, la tierra de la esclavitud, and it was at midnight y fue a la when medianoche the angel passed over cuando el those who ángel had the pasó por blood of aquellos the que lamb on tenían the la doorposts of sangre their del house. cordero en los linteles de Then sus they puertas came out of Egypt, y salieron de Egipto. and where did they find themselves next? ¿Y a dónde se encontraron después? They went through the wilderness Atravesaron el until desierto they got to hasta que llegaron al Mar Rojo. that is represented Esto es representado by this place por este in lugar the sign where en la señal water crosses into the donde sign. They el came agua cruza to the Red dentro de Sea, la señal. Ellos atravesaron el Mar Rojo then they were frightened. They didn't y know what to estaban do asustados because y the no Egyptians sabían were qué behind hacer them and they porque couldn't los go through the egipcios sea. estaban detrás de ellos But you y know the tenían que story. ir a través del God mar, parted the pero sea. saben la historia que Dios and they went partió through. el mar y ellos atravesaron We're el. going to spend a little el bit mar. more time talking about Vamos a that. hablar un poco today. más de esto hoy. I think it will be a Creo very que será interesting study. un estudio muy interesante, But just to refresh our minds, pero para recordar, then we came to this entonces point here llegamos a este punto where aquí the two paths. donde los dos cross. caminos se cruzan. Now, I want to show you this Quiero mostrarles esto live. in en vivo y en Stellarium. directo en el programa Stellarium. Show it here. There is the sign. Aquí está la señal. Now, let's locate the. Vamos this is a where the comet is right now. Ver dónde está el cometa ahora en el momento presente. And hopefully this will work for me now. Espero que funcione para mí ahora. Yes. Notice. there it Noten is. This is now dónde the- está. that same crossing, Ese but es a el little mismo bit different cruce angle, desde un ángulo but diferente, it's that same crossing there, pero es ese mismo cruce. right at Noten que está exactamente en este cruce. okay. This is May Esto fue 26th mayo 26 at 10 o'clock a in the las morning. 10 de la mañana. But if we put our time Pero si ponemos to nuestra Jerusalem, hora para Jerusalén, then we see that it's entonces actually vemos in the que evening, es en la tarde, just at the en la end tardecita, al of final 26th. And that, of del course, 26 about de mayo, sunset. como la puesta del sol. And in Hebrew thinking, Y en the el sunset is when the day pensamiento begins. hebreo, la this puesta is del really sol es the cuando beginning el día empieza. Of what we would Entonces call May es en 27th. realidad el principio del mayo And who can del tell me 27 on de God's mayo. calendar ¿Y quién me what day puede May decir 27th en el was this calendario de Dios qué día era el 27 de mayo That este was año? Pentecost. Era Pentecostés. Exactly when the Exactamente cuando el cometa. comet was. Now I lost my place here. Oh, perdí mi There we lugar go. aquí. Exactly when the Fue comet exactamente cuando was el at that crossing. cometa estaba en ese cruce. was right to the hour. Era even, la hora the aún, beginning of the el day of comienzo Pentecost. del día del Pentecostés. And in the history of Israel, Y en la what historia de happened Israel, on the ¿qué day of pasó en Pentecost? el día del Pentecostés? The law was given La at ley Mount fue Sinai. dada en el monte So, Sinaí. therefore, Así this que, por lo point tanto, este punto represents representa the sign of the Son ese of Man. punto en la señal del Hijo del It Hombre. points us back Nos to apunta a that time ese in the history tiempo of en la Israel historia de when Israel, God cuando Dios
was on Mount Sinai estaba en el monte with all Sinaí the drama and the con lightning and the todos thunder, los relámpagos, and he gave los them truenos, the Ten y dio los Commandments. 10 mandamientos. That crossing En points ese to that. cruce time. apunta a ese tiempo. And if that's not amazing Y si enough, eso no es asombroso ya, then we come a entonces few months llegamos later, unos meses después, 4 months later, 4 meses get después, back there. And this time, y en este tiempo, instead of looking at en vez de ver comet E3, al cometa E3, we're going to look at the other comet. vamos a ver el otro This is the cometa. path Este es el camino of the comet K2. del cometa It K2. comes and it makes this tight Viene loop, y hace este círculo and aquí, right when it is at that day, y maybe cuando this está way, en este punto, here is, you see, comet el 2017 cometa 2017 K2, K2. And if I show some markers y si veo unos marcadores and some dates, y unas fechas, and then we look at that, entonces vemos very esto close up, muy cerca, and right here at the tip y aquí en la punta is September es 26. 26 de septiembre. So the comet comes Así here que el right at the cometa llega a la of punta tip, this curve de esta curva, coming up this way, viene en crosses este over, and right at the camino, tip cruza, y is en la September punta 26. está el 26 de septiembre. And that Y was eso what day era on God's calendar. cuál día en el calendario de Dios. This was Yom Este Kippur, era Yom Kippur, the first en la possibility primera of the posibilidad month. del mes. Now, Yom Kippur Ahora was el día de la also a expiación special day también era un día in especial Jewish history, en la historia judía and very connected y muy conectado with the day of Pentecost. con el día de Because Pentecostés. what happened on Yom Porque Kippur? ¿qué pasó en Yom Kippur? Where did Moses go on ¿A Yom Kippur? dónde fue Moisés en Yom Kippur? He also had Él también received two tables of había stone recibido 2 on tablas de Yom piedra Kippur. en Yom He Kippur. went back up Él the subió mountain. de nuevo a This la time, montaña. it was after Era después Israel had de que sinned, Israel and había Moses pecado threw the y Moisés two tables quebró of the las stone 2 down. tablas de piedra. That was at Pentecost. Eso fue en el Then Pentecostés. they received Entonces instructions ellos for the recibieron tabernacle, instrucciones para el and he went tabernáculo back up the mountain. y subió otra vez en la That montaña, was on Yom y eso Kippur. fue el día de la And he received expiación. two Y fresh recibió tables of 2 stone. tablas de piedra Written with nuevas escritas con They ¿qué? were written with the Ellos finger fueron of escritas God. con el dedo God de Dios. himself Dios mismo wrote in the stone. escribió en la That's very piedra. significant. We'll Y see esto es muy that again significativo. today Vamos a ver esto de nuevo in our study. en nuestro estudio. So here in the sign of Así the Son que of aquí en Man, la señal del Hijo del Hombre we see vemos 2 points. 2 puntos. Take off these markers. Voy a quitar estos marcadores. We see 2 important Vemos points. 2 puntos These two importantes. crossings Estos here 2 and cruces the aquí tip y aquí en la that punta point to que Israel's apuntan history. a la historia de Israel. Precisely at the very day, Precisamente en el día, one with this comet, uno when con it este crosses cometa cuando exactly on cruza Pentecost, exactamente en el the other with this Pentecostés comet y otro con when este it cometa reaches cuando that alcanza sharp point at ese the end, punto exactly on the day en el of día of Yom Kippur, del día de la the expiación, beginning of that day. el principio de ese día. So that is Así a que very impressive Esto es lineup of events algo that impresionante, this unos comet eventos points mostrados to. allí These que comets, este the cometa sign of the muestra, Son of Man que este as a whole, cometa en la points señal to del Hijo this del Hombre series apunta of events, from a esta Exodus, serie de the eventos. Red Sea crossing, El éxodo, Then they el were in cruce the del Mar wilderness, Rojo, they received estaban en el God's law, desierto, but recibieron they la ley broke de it. Dios, pero la And then rompieron they received y it entonces again la and recibieron received de their nuevo y forgiveness. recibieron su That was perdón. the assurance Esa era la of their seguridad de forgiveness su when they came perdón down, cuando descendió, when Moses came down. cuando Moisés descendió. Yes, that's a good point. Sí, este es un buen The, punto. The lightning and thunder, Los relámpagos y los that truenos volcanic activity y toda that was esta connected actividad with the volcánica que law estaba is conectada con la also ley seen también in es vista the
en la séptima trompeta de la que hablamos la semana pasada. No voy a referenciar esto hoy, pero en la séptima trompeta habla de ver y escuchar truenos y relámpagos y un gran terremoto, así como era en el monte Sinaí. Y aquí de nuevo cuando recibió la ley por segunda vez, refleja o tiene una relación a ese tiempo cuando Dios tronó con relámpagos y con un terremoto y un sonido de una gran trompeta cuando recibieron la ley. La diferencia entre estos dos puntos es que el primero recibieron la ley, pero no estaba en sus corazones. Pero en Yom Kippur apunta a un tiempo cuando la ley está escrita en el corazón. Y esto fue en el caso de Israel, aunque en su experiencia no había sido escrita en sus corazones, pero apuntaba a ese tiempo. Y representaba el perdón de Dios por sus pecados que cometieron al crear el becerro de oro un poco antes. Así que tuvieron el vagar por el desierto. Por aquí pasa por el trono. Son esas 3 estrellas del cinturón de Dios que representan el trono de Dios. Interesantemente que hay 3 estrellas porque hay 3 personas en la divinidad: Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y al final, ellos finalmente iban a cruzar el Jordán a la tierra prometida. Así que eso apunta al tiempo cuando nosotros podemos esperar cruzar el Jordán celestial que nos separa de Dios. Así que todo el proceso desde el éxodo de Egipto hasta el cruce a la tierra prometida es representado los puntos principales por los cuales atravesaron Israel. Y hablamos acerca del punto de entrada con el reloj antes. Así que hablamos del reloj un par de semanas atrás, entrando en el descanso de Cristo de una forma simbólica, así como Jesús dijo, yo te doy descanso. Ahora veamos la próxima parte de esta serie, y ese es cuando cruzaron el Mar Rojo. Ahora quiero ver lo que Pablo dice acerca de esto. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 2. Él habla acerca de los hijos de Israel atravesando. En el versículo 2 dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Esto es interesante. Él apunta que estaban bajo la nube y atravesaron el mar. El mar se partió y atravesaron, y el mar era como una pared de agua a cada lado. Tenían la nube arriba y estaban rodeados con agua. Así que Pablo conecta esto con el bautismo y dijo que eran todos bautizados, y dice algo extraño. Ellos fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar. ¿Qué significa esto? ¿Son algunos bautizados en Moisés y otros bautizados en Cristo? ¿Por qué dice que algunos fueron bautizados en Moisés? Bueno, vamos a ver a la primera persona que bautizó personas. ¿Quién fue ese? ¿Quién originó
el bautismo. Era Juan el Bautista. Así que dijo Juan el Bautista acerca del bautismo. Si vemos al libro de Marcos, capítulo 1, versículo 8, está hablando acerca de cuando Juan el Bautista estaba bautizando. Y él dice, yo a la verdad os he bautizado con agua. Él estaba en el río Jordán y bautizó a las personas en el agua. Y él dijo, pero él, y él está hablando acerca de uno que es más poderoso que él, que viene después de él, está hablando acerca de Jesús. Jesús os bautizará con Espíritu Santo. Así que el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. Así que ahora tenemos 3 bautismos. El de Juan, el de Jesús y el de Moisés. ¿Cómo podemos hacer que esto tenga sentido? Es muy interesante cuando consideramos lo que pasó en el bautismo de Jesús. Miremos a Mateo, capítulo 3, versículo 11. Es el mismo evento del cual ya leímos en Marcos, pero está escrito un poco diferente. Pero quiero ver un versículo diferente. Después de que habla acerca de la venida de Jesús que bautizaría con el Espíritu Santo, entonces Jesús vino a él. Y en el versículo 13 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y dijo, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Eso siempre es algo, una expresión interesante cuando vemos los cielos abiertos. ¿Qué vemos en el cielo que relaciona a este evento? Los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Él vio al Espíritu de Dios descendiendo como paloma y viniendo sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora empecemos a poner las piezas juntas. Y podemos hacer esto cuando vemos a la señal del Hijo del Hombre. ¿Qué ves en el medio? Vemos una persona aquí en el río siendo bautizada. Y vemos la paloma descendiendo. Así que, ¿cuál bautismo? ¿De quién es el bautismo? Ese es el bautismo de Jesús. Y esto es lógico porque esta es la señal de Dios el hombre. Es la señal de Jesús. Así que representa el bautismo de Jesús. Pero eso no es todo lo que está allí. Porque aquí tenemos diferentes símbolos.
What does the dove ¿Qué represent? representa la paloma? We just read it. Ya lo acabamos de The Holy leer. Spirit. It El said the Holy Espíritu Spirit Santo came dijo down que el Espíritu Santo descendió dove como una paloma upon him. sobre él. So here we have Así que a aquí representation tenemos of the Holy Spirit. una representación del Espíritu Santo. And what about this? ¿Y qué tal de esta parte? If this is Sí, whose baptism? si este es el bautismo de quién, It's the baptism of Jesus. es el bautismo And de who Jesús. baptized Jesus? ¿Y quién bautizó a Jesús? John the Baptist. Juan el Bautista. John baptized Juan with what? bautizó con qué? With water. Con agua. And Jesus baptized with? ¿Y Jesús bautiza con qué? With the Holy Spirit. So we Con el see Espíritu Santo. Así que John's vemos baptism el bautismo de Juan, of Jesus, de but it Jesús, was when John pero era baptized cuando him Juan in bautizó water. a Jesús en agua. That's this part. Es esta parte. And then there's Y aquí Jesus' baptism, está el bautismo de who Jesús, baptizes with que the bautiza Holy con el Spirit. Espíritu Santo. Is that all that's there? ¿Es esto todo lo que hay allí? There was a voice from heaven. Había We'll get una to voz that. del cielo. Vamos a llegar a este punto. There's also this También está tool esta kind of herramienta strangely es left there como as somebody didn't extrañamente pick up the tools. dejada allí como in the workshop. alguien que no recogió What sus is this tool that's herramientas. here between ¿Qué es these esta two herramienta symbols of que the está baptism? entre estos dos símbolos del bautismo? It's called the Calum. Se It's llama caelum. a Latin Es term. un término It's a en latín chisel. para un It's actually a cincel. sculptor's Es chisel. un cincel de Somebody who makes escultor. Alguien que an image, hace a- una a imagen, carved una image or a imagen sculpture. o una They escultura. use this kind of a Ellos chisel utilizan esta to clase de cincel form para the shape. formar la figura. Now that might seem a little bit Eso parece strange ser un poco extraño in this context, en este contexto, but I think it will pero become clear creo que se va a hacer claro when we consider cuando what that consideramos really points to. a lo que esto apunta. And to see that, Y para ver esto, let's look at miremos something else. a otra cosa. The Old Testament sanctuary El santuario del Antiguo Testamento was a path. era un camino. You would enter in Entrabas through one door a través de una puerta into the courtyard. al patio And in the courtyard y en there el was patio the estaba altar, el of altar de sacrifice, sacrificio and the laver. y el lavabo. The laver represents Lavabo baptism, representa el water. bautismo, They would agua. clean themselves Ellos se purificaban before they would go allí through the antes second de door entrar en la segunda puerta into the sanctuary. en el santuario. And then once Y a year, they entonces would even una go vez al into año the se iban a third través de la part, tercera through the parte, third door, la tercera puerta, into the most holy en el place. lugar santísimo. Now, I want Ahora you to see quiero something. que vean algo. In Matthew En Mateo chapter capítulo 3, 3, verse 11, versículo 11, John explains his Juan baptism. explica su bautismo. He says, I indeed Dice, baptize you yo with a la water verdad os unto bautizo what? en agua Unto para repentance. arrepentimiento, Okay? Unto repentance. para Now, let's arrepentimiento. look back at this Ahora picture. vemos de nuevo esta imagen. When the children of Cuando Israel los hijos de Israel recognized that they had reconocieron sinned, que they would bring habían a lamb, pecado, ellos traían un cordero and when they came through y cuando that first door, atravesaban esa primera puerta, it represented their representaba repentance. su arrepentimiento. They offered the lamb Ellos ofrecían el cordero as a sign of their como repentance. una They would señal actually de su confess their sin, arrepentimiento on cuando the head of confesaban the sus animal, pecados en la cabeza del and it animal would be then y slain entonces and era burnt muerto on the y quemado altar. en el altar.
So when they Así would que enter, cuando ellos they came entraban, ellos venían in an attitude con of una actitud repentance. de arrepentimiento. And that corresponds Y eso with corresponde John's baptism. con el bautismo de John Juan. baptized Juan with water bautizaba con agua unto repentance. para arrepentimiento. And we know that Jesus Y sabemos que identified Jesús himself se identificó with the doors. con sí mismo con Remember, he las said, "I am puertas. the door." Él dijo, yo soy la puerta. And we talked about this Y hablamos before, acerca where de esto these antes, three doors cuando have estas names. tres puertas tienen nombres. What are the names? ¿Cuáles son los The nombres? name of the first El door, nombre de la primera the puerta way. es el camino, second door was segunda the puerta truth. la verdad third door y la is the tercera life. puerta es la vida. So, Jesus Así is que the way, Jesús the es el truth, camino, and the la life. verdad He y la said that vida. of himself. Él dijo eso de sí mismo. And John Y Juan baptized to bautizaba repentance para arrepentimiento and brought people through y atraía that first door, a las personas a través de esa the primera puerta, baptism of water. el bautismo unto del agua repentance. para arrepentimiento. But Jesus Pero had a Jesús different baptism. tenía un bautismo diferente. It was the baptism of Era the el Holy Spirit. bautismo del Where is Espíritu the Holy Santo. Spirit ¿Y in dónde the está el sanctuary? Espíritu Santo en el Where is he santuario? represented? ¿Dónde está What representado? furniture? ¿En cuál In the lamp. mueble? The Holy En Spirit, la you can see it lámpara, there en el in candelabro. the seven-branched candlestick El candelabro con 7 inside the brazos second compartment adentro of del the segundo sanctuary. cuarto del santuario. In here was Y aquí bread, estaba el pan, la lámpara and then right next to y the third al lado de la door was the tercera altar puerta of incense. estaba el altar de incienso. Now, Ahora, when you would cross into cuando se cruzaba that second en door, esa segunda cross puerta through, y se atravesaba por ahí, what would you see? ¿qué verías? You would see Verías the table la of lámpara, la mesa de showbread, and you propiciación would see the altar. y verías el And altar. how would you see that? ¿Y cómo verías This was eso? all Eso era todo closed in. cerrado. No, we would see it by Nosotros faith, lo but the veríamos por priest, when fe, he would pero walk el in, sacerdote cuando he could entraba, see it. él And podía verlo. How did he see ¿Y it? cómo lo veía él? With his eyes and Con what sus ojos. illuminated it? ¿Y qué lo iluminaba? The light of the candles. This La was luz the del light that candelabro. Esa era la luz que iluminaba adentro del santuario. And that represents the Y Holy esto Spirit. representa al Espíritu Santo. The Holy Spirit El Espíritu Santo shines brilla inside. So as soon as you adentro. walk in, Entonces, immediately tan pronto como you're se entra, surrounded by, inmediatamente es rodeado por la of the Holy luz Spirit. del Espíritu Santo. it's all over. Está por todos lados. You know that the walls, Sabes que las paredes, they were made from wood. ellos eran hechas de madera, Over the wood, pero sobre la they madera were covered with what? eran cubiertas con qué? With gold. On the Con roof was skin. oro. En But el the techo walls había were piel, covered pero with las gold. paredes están cubiertas Now, con is gold oro. dull ¿Y es el or oro shiny? brillante o no? It's shiny. Es It would brillante. reflect the light. Reflejaba So la there luz. was light. It was like being Es in a como mirrored estar en un cuarto con espejos There's por light todos shining lados around y hay everywhere luz brillando from por that todos one lados candlestick. desde este candelabro. So literally, Así when que literalmente, the priest cuando el would enter sacerdote into the entraba sanctuary, en el santuario, he's completely estaba surrounded rodeado by completamente the lights por reflecting la around. luz reflejando por todos It's lados. like he's Es como bathed si él in estuviera bañado en luz. light. And this Y esto represents representa that second baptism ese segundo bautismo, that Jesus el bautismo con el cual with the Holy Jesús Spirit. bautiza con el Espíritu When you Santo. would go through Cuando this door, atraviesas esta puerta, you're baptized with eres the Holy bautizado Spirit. con el Espíritu Santo. Because when you walk Porque through, cuando you're atraviesas immediately esto, in the presence, estás inmediatamente surrounded and en la bathed presencia, in that rodeado y light. bañado con esta luz. Yes. Amen. Sí, It's the light amén. of Es truth. la And the luz Holy de la Spirit verdad. leads Y el us Espíritu into Santo nos all dirige a truth. toda verdad. So John's Así que el baptism bautismo de led Juan to the first atravesaba la door, primera repentance. puerta al arrepentimiento. The door is still Christ. La puerta es todavía come to Cristo. Christ Nosotros venimos with a Cristo Our
con repentance. nuestro He is arrepentimiento. represented by the Él está Lamb that is representado slain. por el Cordero que es The muerto. second door La segunda puerta is Christ's baptism. es el bautismo de Cristo, The baptism that he baptizes el us bautismo with, con el cual Él nos bautiza, which is that of the que Holy es Spirit. el del He Espíritu baptizes us Santo. in the Holy Spirit. Él nos bautiza en el Every believer, Espíritu Santo. Cada when you creyente, first come to cuando Christ, primero vienes a Cristo, you're cleansed. eres purificado. That's a one-time Ese es thing. una cosa que pasa una You vez, become, we say, justified. que eres justificado. And that means you're counted Eso righteous. significa que eres You're contado now como in justo. the camp. Ahora estás en el campo del pueblo de Dios. Y ahora, cuando entramos en el segundo bautismo con el Espíritu Santo, quiero utilizar mis palabras cuidadosamente. No es exactamente un segundo bautismo, pero es el bautismo de Cristo con el Espíritu Santo. Y Él nos da el Espíritu Santo, así como fue ilustrado en las vidas de los apóstoles. Después de la muerte de Cristo y su resurrección, Él envió el Espíritu Santo y fue dado a ellos, y tenían llamas de fuego en sus cabezas, que era como el candelabro que tiene fuego arriba. Ese era el símbolo de su bautismo con el Espíritu Santo. Así que vemos este proceso. Debo añadir que en esta parte del santuario tenemos el pan, la mesa del Señor, en la cual tenemos comunión con Dios. En la luz del Espíritu Santo, Él está en nosotros, mora en nosotros. Y esto es representado allí en estos símbolos. Pero hay una tercera puerta. Y en esta tercera puerta es interesante porque no es reconocido típicamente por la cristiandad moderna, por lo menos no de la manera que es mostrada a nosotros aquí. Así que vemos el agua, el bautismo del agua a través de la primera puerta. Aquí está el bautismo del Espíritu con la segunda puerta del santuario. Podría ser que esta herramienta tenga algo que ver con la tercera puerta y en una clase de bautismo. Quiero ser un poco cuidadoso. No es un primer, segundo y tercer bautismo, pero es tres aspectos de nuestro bautismo. Nosotros somos bautizados en Cristo, y cuando somos bautizados en Cristo, Él es la puerta. Pero Él es el camino, la verdad y la vida. Él es las tres puertas. Somos bautizados en Cristo. A través de Cristo tenemos acceso hasta el lugar santísimo en el santuario. Todas las tres puertas representan a Cristo. Así que no son tres bautismos, es un bautismo con tres diferentes aspectos, tres perspectivas. Ahora miremos a esta herramienta de escultura, porque esta tiene que ver con ese tercer lugar en el santuario. Así que en esta tercera puerta es muy interesante. Los sacerdotes solo iban allí un día en todo el año. Y hay un capítulo entero en la Biblia dedicado solo
a los procedimientos que los sacerdotes tenían que hacer en este día. Ese era el día de Yom Kippur. Y cuando él entraba en el lugar santísimo, quiero que vean lo que la Biblia dice que haría. Y noten qué altar está aquí. Este es el altar de incienso que estaba a la puerta del lugar santísimo. Veamos a la Biblia en Levíticos, el capítulo 16, versículo 12. Estas son las leyes que los sacerdotes tenían que seguir en el día de la expiación. Y cuando él entraba en el lugar santísimo, dice, después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová. Tomaba esto del altar de sacrificio y tomaba brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos del perfume aromático molido. Y tenía una mano llena de incienso y lo traería detrás del velo. Y el velo es esta tercera puerta. Tenía brasas de fuego, un puño lleno de incienso y atravesaba esa tercera puerta. ¿Qué hacía? En el versículo 13, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube de perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Así que miren la imagen. Él está entrando, tiene las brasas de fuego y en el incensario y pone un puño de incienso. Eso es bastante incienso en estas brasas de fuego y inmediatamente una gran nube de humo es producida que tiene olor placentero y entraba con esta nube de humo. En el lugar santísimo estaba el propiciatorio con la silla de la misericordia. Una vez cuando entraba en el lugar santísimo, era completamente lleno con esta nube de humo del incienso. ¿A qué se parece eso? Es como la nube. Nos acuerda de la nube que estaba sobre Moisés y los hijos de Israel. Acuérdense que la palabra bautismo significa simplemente sumergirse. Eso es todo lo que significa, que está sumergido. Así que Juan sumergió en agua. Jesús sumergió a las personas, a los creyentes en el Espíritu Santo. Y aquí, cuando el sacerdote entraba en el tercer lugar del santuario, el lugar santísimo, él estaba sumergido en esta nube de incienso. Así que esto también es un bautismo, o otro aspecto de nuevo de nuestro bautismo en Cristo. Un bautismo en incienso. Ahora, ¿qué representa el incienso? Vamos a ver lo que la Biblia dice acerca del incienso y con qué lo conecta. Salmos 141, versículo 2.
David decía, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Oración como incienso. ¿Qué significa esto? Y entonces veamos a Lucas capítulo 1, versículo 9. Habla acerca del tiempo. Esto es cuando Zacarías, el ángel vino a Zacarías a anunciar que tendría un hijo, quien era Juan el Bautista, y Zacarías era el sacerdote. Así que de acuerdo, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecerle el incienso, entrado en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, en el tiempo del incienso. Él estaba quemando el incienso adentro del templo y todas las personas estaban afuera orando. Así que la oración está representada por el incienso. Así que significa cuando tenemos un bautismo con oración. En Apocalipsis capítulo 8, versículo 4, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Así que, ¿qué oración está hablando esto? Están las oraciones de los santos que están representadas con este incienso que sube delante de Dios. Ahora acuérdense, en la señal del Hijo del Hombre, esto representa qué parte de la historia de Israel. El cruce del Mar Rojo, con el cual Pablo conecta con el bautismo en Moisés. Así que, ¿qué quiso decir él con un bautismo en Moisés? Que estaba representando Moisés, que Pablo estaba tratando de conectar esto. Y creo que podemos encontrar la respuesta cuando vemos a la oración de Moisés. Ahora veamos al Éxodo, capítulo 32, versículo 32. Esto viene del tiempo cuando Israel había hecho el becerro de oro. Ellos pecaron y Moisés estaba en la montaña con Dios. Y Dios dijo, han pecado, voy a destruirlos, a borrarlos de la faz de la tierra y voy a hacer de ti otra nación. Y Moisés él hizo una plegaria al Señor. En el versículo 31 del capítulo Éxodo 32, versículo 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito.
That's Moses' prayer. Esa es la oración de Moisés. He was praying to Él God. estaba orando a Dios. They have sinned, Ellos han pecado, but forgive their pero sin. perdona su pecado. And if you don't Y forgive si their tú no perdonas su pecado, sin, blot me out. tráeme a mí, bórrame a That mí. was the desire Ese of era el Moses' deseo heart. He del didn't corazón de take God's Moisés. offer to say, Él "Okay, blot no them tomó out la oferta and de make Dios, me o borrémoslos a into a ellos great nation." y que hagas de mí una gran nación. We see that Vemos blotting out esta cruce even como el borrar, represented like an X como una over this X sobre esta constelación, showing that mostrando blotting out. ese borrar. Somebody Alguien would be blotted out sería borrado because of their sin. debido a sus pecados. Either the people, O las God said the people personas, would be blotted las personas serían borradas and I'll make a great nation y haría una out of gran nación you, Moses. de ti, Moisés. Moses said, no, Moisés dijo, no, no, blot me out. bórrame a mí. Instead, En vez, don't blot them out. no blot los me borres out. a ellos, sino a mí. And what did ¿Y qué God respond to that? respondió Dios a esto? The Lord said unto El Moses, Señor dijo a verse Moisés 33, en el versículo 33, "Whosoever hath al sinned que against pecare me, contra mí, him a este will I blot out of my raeré book." yo de mi libro. So Así it que was either era the children of o Israel who los would be hijos de blotted Israel out, que serían borrados, or o as Moses como proposed, propuso Moisés, it would be himself. sería él Lord, mismo. let me be blotted Señor, out deja que instead yo of sea them. borrado en vez de ellos. Whose character did he reflect? El in that carácter prayer? de quien reflejó Moisés en esa oración. Él reflejó el carácter de Jesús. And who actually was ¿Y quién blotted fue en realidad borrado? out? No. Jesus. Jesús. Of course, the Por supuesto, unbelieving, los incrédulos son borrados también. but those who believe Pero of aquellos que Israel, creen de Israel, believed in ellos Christ. creían en Cristo, because Christ porque is the Cristo one es who el is que blotted out es borrado en nuestro beneficio. And Moses, Y Moisés, in his prayer, en su oración, reflected that reflejó character ese that carácter Christ que demonstrated. Cristo demostró. Christ had the same Cristo tenía prayer. la misma oración. He said, Él dijo, blot me out bórrame a mí and not them. y no a ellos. While he was on the Mientras cross, él he said, estaba en la "Father, cruz, forgive él them. dijo, Padre, They know not what perdónalos they porque do." no saben lo que And he hacen. took Y él tomó burden of our la sin carga de nuestros on pecados himself. en sí mismo. And God did blot Y him out. Dios lo borró. Saw Él in Christ. vio en Cristo, Though Christ never sinned, aunque Cristo nunca he said, pecó. "Let him Él dijo, who has sinned against me, let him be blotted quien out." haya pecado contra mí sea esta persona It shows borrada. us Eso when nos Christ muestra was on que the cuando cross, Cristo estaba en la cruz, God didn't see Dios no vio Christ, a Cristo, but like Paul says, pero como he Pablo became dice, Él sin se hizo for us. pecado por nosotros. He saw Él us. vio He a saw our nosotros, sin vio nuestros pecados instead of en vez de his own son. su propio And hijo. therefore he Y blotted por out eso Él his son. borró a su hijo. Christ took upon Cristo himself tomó sobre sí the mismo la that muerte was due que nos to correspondía each of us a who cada have uno de sinned. nosotros que hemos pecado. But that character, Pero ese carácter, that willingness esa disposición de sacrificarse a sí for mismo the sake of others, por el beneficio de otros, that is esa es the prayer of la Moses, oración de Moisés, that we are baptized. por la cual somos bautizados. That is the incense Ese es el that incienso rises to que God se eleva a as a Dios sweet-smelling. como un aroma agradable. Let's look back Miremos de nuevo at Psalm al Salmo 141 that we saw. 141 que vimos, Because David porque says David two decía things. dos cosas.
Let my prayer Suba mi be oración set delante forth de before ti thee as como el incense, incienso, and el don the lifting de up mis of my manos hands as the como la evening ofrenda de la sacrifice. tarde. He connects Él conecta el sacrifice sacrificio with con prayer. la No, oración. you can imagine him Puedes imaginarte a Él orando a Dios con sus manos elevadas and he's y connecting Él this está with conectando the esto smoke con el that would humo rise que from the se elevaba sanctuary. del santuario. There was smoke from the Había incense, humo del his incienso, prayer, su oración, and there was y also también smoke from the había sacrifice humo itself, the burnt offering. del holocausto. And that smoke would Y rise up ese to God. humo ascendía a Dios. Now let me ask you a Ahora question. déjeme hacer una pregunta. Who lifted up his hands ¿Quién levantó sus manos for us? por nosotros? Jesus did. Jesús lo hizo. So Así que this baptism este that we see, bautismo que this vemos, baptism into the este incense, bautismo en the el prayer incienso, of Moses, la oración de Moisés, is it ¿es a different baptism? un bautismo Or is it diferente also the o es baptism también in Christ? el bautismo en Cristo? It's all in Christ. Todo es en Cristo. This is the baptism Este es el bautismo into Christ's character, en el carácter de Cristo, can take our cross, donde podemos tomar nuestra cruz como lo hizo Jesús, levantar sus manos, and our prayer y nuestra oración can be like it was with puede Jesus. ser como la de Jesús: perdónalos And let y me take deja que yo the penalty tome el castigo instead. en vez. It's about the character. Es acerca del carácter. Now God didn't Ahora Dios take up Moses no on that offer, aceptó la because oferta that's de Jesus' role. Moisés porque ese era el papel de Jesús, pero el carácter, la disposición de hacer esto, la disposición de decir: yo preferiría que yo mismo Blot it out. fuera When borrado. we're blotted out of Cuando God's nosotros book somos borrados del libro de Dios, forever, eso significa it's an para eternal siempre. blotting out. Es un borrado eterno. And it would be better Y sería mejor that we are que eternally blotted nosotros out of seríamos God's book borrados eternamente del libro de Dios, than to see de ver others, to see His otros, people su pueblo, blotted out instead borrado en vez for their own sin. por su propio therefore, pecado. Y por This esto, prayer esta oración is a prayer of forgiveness. es una oración de perdón. Let me Perdónalos take the burden. y deja que yo Let tome Christ la take carga, that burden. que Jesús tome la carga. That is Ese es the third element el tercer elemento to the prayer, a la oración, to the baptism rather. al bautismo, We have the digo. baptism Tenemos of el water. bautismo del agua, that John que Juan baptized. bautizó al arrepentimiento del pecado. Esa primera parte del There's the santuario. baptism Está el of the Holy bautismo del Spirit Espíritu Santo that Jesus did. que Jesús Gave the hizo. apostles Él dio a los apóstoles the Holy Spirit, al not Espíritu just the Santo, apostles, but no they solo were los the apóstoles, forerunners, pero the ellos first eran los primeros ones of Christianity, de la but cristiandad throughout the Christian history. a través de la historia cristiana. When we come into the Cuando body of Christ, we entramos en receive el the cuerpo Holy de Spirit. Cristo, recibimos el Espíritu Santo. Now, what does this Ahora, tool, ¿qué significa este instrumento Moses' con baptism el into bautismo de Moisés en la prayer, oración or our baptism o to the nuestro prayer of Moses, bautismo would be a better way to say en that. la oración de Moisés? Remember, Sería this una is mejor a manera de decir esto. Sculptor's Acuérdense que chisel, esto es un cincel de un Making escultor an image. haciendo una imagen. And the Bible says Y la Biblia dice that que in Genesis en Génesis chapter 1 capítulo 1 and verse versículo 27. 27, So God created y man creó Dios al hombre in his own a image. su imagen. So who's the sculptor? Así, ¿quién es el escultor? God is the sculptor. Dios We're es not el talking escultor. about
No estamos hablando de una escultura humana. Esa es una escultura de Dios. Dios está creándonos en su imagen. Hizo eso en el comienzo. Él creó al hombre en su propia imagen. En la imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Interesante que es conectado con varón y hembra. Algo que está confundido grandemente en la generación de hoy. Pero el cincel del escultor no es un cincel que cualquier hombre puede usar porque está en el cielo. Solo Dios puede utilizar estas herramientas. Este es el cincel de escultura de Dios. Él es quien escribe su carácter en nuestros corazones. Y ese es el bautismo en la oración de Moisés. El bautismo en el carácter del Padre. Yes. Amen. Amen. It's an engraver's chisel. Es un cincel para grabar, Like you would write como in escribirías en la piedra. stone. And ¿Y who wrote quién escribió in stone? en la piedra? God Dios with his finger. con And su what did he dedo. write? ¿Y qué He escribió? wrote the law. Él escribió la And ley. when that law Y cuando is esa written ley es in escrita our hearts, en nuestros corazones, that's included esto está incluido in the baptism. en el All three bautismo. of Estas these tres symbols símbolos are part of son our parte baptism de nuestro to Christ. bautismo en Cristo. Unfortunately, Desafortunadamente, Christianity la cristiandad se enfoca en el bautismo del agua y en el bautismo del Espíritu. but too many have forgotten Pero muchos se les ha olvidado que también that hay time ese when tiempo this is effectively cuando the finger of God este es el writing dedo His de law Dios in our escribiendo su ley en nuestros hearts. That's also corazones. part of our Esto también baptism. es parte de It's a nuestro process, bautismo, es un proceso, a process un of proceso de going through de the atravesar sanctuary. We al have santuario. justification, Tenemos la we have justificación, sanctification, tenemos la where santificación God cuando takes away Dios quita the things that are wrong las in cosas our que character. son erradas en nuestro And carácter then, in the y end, entonces al final there is the está final step el paso where final His law donde su is ley written es escrita in our hearts. en nuestros corazones. It's a new creation. Es una nueva That's creación. the glorification Esa es la glorificación, step. el paso de la glorificación. Amen. When Jesus was Cuando lifted up, Jesús fue levantado en su oración, he Él spoke of, habló, he asked the Father Él le pidió al Padre to show His glory. que mostrara su gloria. That was Y eso era cuando that was shown esto fue mostrado in his sacrifice en su on the sacrificio cross. en la And he cruz, was cuando Él also también under the cloud. estaba bajo una nube. Remember, at the cross, ¿Se acuerdan? there was En la the cruz dark cloud estaba that la overshadowed nube the negra cross. que hizo que la cruz fuera And then we oscura. have the cloud of incense. Y tenemos la There's the nube del cloud incienso, that the children of Israel went la through nube en la cual atravesaron in los the hijos de crossing Israel of the Red Sea. y el cruce del Mar Rojo. Isn't that amazing? ¿No es impresionante esto? Yes. Paul, who Pablo, made reference to quien Moses, hizo referencia a he himself Moisés, said, él "I wish mismo I would dijo, be yo accursed quisiera for ser my anatema people." por mi This pueblo. isn't the sacrifice Este no es el sacrificio like como many in our generation muchos en nuestra might make. generación harían, I will o give yo anything daría to cualquier cosa, have my dream job, tendría mi dream trabajo house, de whatever. ensueño, mi That's a casa de selfish ensueño. sacrifice. Ese es un sacrificio sacrifice egoísta. For others. Este sacrificio es para That's otros. the character Este es of el Christ. carácter de Cristo. En That's vez, the
Y esa es la imagen completa del bautismo. It's one baptism Es un bautismo in three, en 3 partes, but we have pero access tenemos acceso aún al lugar santísimo a través de Cristo, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. right at each En cada step. That's why it's a paso, door. por eso es una puerta. At each step, En cada paso puedes o atravesar la puerta or stay outside. o quedarte afuera. If you Si don't come to tú no Christ, vienes a if you don't Cristo, accept Him, si no lo and come through aceptas the door y with atravesas la puerta repentance, con arrepentimiento, that's the repentance ese es el aspect of aspecto del baptism that John arrepentimiento baptized with, con el cual Juan then bautizaba, you're not in the body of entonces Christ. no estás en el cuerpo de Cristo. But if you don't come Pero through si the no second door atraviesas and la allow segunda Him puerta to y permites change your que Él heart cambie tu as we corazón commune with Him al in the Word, pasar con as Él we tiempo con Él en la palabra, observe si observamos ourselves, nosotros our own mismos, hearts, nuestros through propios the light corazones of a His través de Spirit, la luz de su Espíritu, we do those things hacemos estas to cosas let Him cleanse para us. permitir que nos purifique. That process, Ese es that lifelong el proceso of constantly de constantemente quitar las cosas erróneas. Si no entramos por esa puerta, then we're in the, entonces the camp of estamos en el campamento once saved, always de saved. salvo, siempre salvo. yes. It said that we are to Dice be que refined as debemos gold ser tried in the refinados fire. como oro refinado en el fuego, In this y compartment of the en esta sanctuary, parte del there's the santuario gold está el oro that reflects que refleja the Holy Spirit, el Espíritu Santo, and through that y a we can través de see esto podemos ver any impurities cualquier impureza and let y God permitir refine que us Dios nos through the fire of His Spirit. refine con el fuego de su And Espíritu. then there's Y también the final está door la that we also puerta have to make final that choice que también tenemos to que enter. hacer esa elección de entrar por la The fe priest, con all the el people were sacerdote. outside, Todas las all they did personas was estaban pray. afuera y lo que estaban haciendo It was era a orar, prayer. era una oración. But they, by Pero faith, ellos por la fe followed the priest siguieron al into the most holy sacerdote place, en el lugar santísimo and they knew y ellos sabían that he was making the que él atonement for estaba their haciendo sin la expiación por su as he pecado entered there. And al so they entrar went allí. by faith with Así him que ellos fueron por la into fe that con most él holy en ese place lugar santísimo of the sanctuary. del santuario. Amen. Amén. This is the Este es el bautismo, scene la escena del is bautismo represented que está representada there in allí the middle en of el the medio sign. de la señal. It's like Es a pillar, como un pilar. if you will. There's more that we can Hay say más about de lo that. que podemos I decir think de esto. I want to Así continue. que creo que quiero continuar theme con next este week, tema la próxima because semana, There are other porque very interesting hay otros aspects. aspectos interesantes. Okay. So yes, this is the Este central es part la of parte the sign of the central Son of del Man. señal, Baptism la señal del Hijo del into Hombre. Christ El bautismo is a very en Cristo core es in el essence centro of y la Christianity. You esencia can see del why. cristianismo y podemos Because ver it por qué. represents Porque the representa entire process el proceso of our de reunion nuestra reunión with God. con Dios. So let's Así conclude que with a prayer. terminemos con una oración. Dear Father in heaven, Querido Padre en el cielo, we thank you te for damos gracias the mystery por el of misterio baptism del bautismo that you have que presented tú has presentado in the sign of the Son en la of Man. señal del Hijo del Hombre. We thank you Te damos for gracias revealing por these revelar things estas through your cosas word a través de tu palabra and your spirit y tu espíritu and connecting y conectarlas
the different Los baptisms that we see in the diferentes Bible, bautismos que vemos en la Biblia, all todos in Christ. en Cristo. We just praise you for Te your alabamos marvelous por works, tus obras maravillosas, how you have como tú has packaged puesto all todo of these things estas cosas together juntas into one sign, en una señal, the sign of the la Son of Man. señal del Hijo del Hombre. And we want to be Y queremos in estar the body of en el Christ, cuerpo de Cristo, baptized bautizados into his character, en su carácter, receiving that character in our recibiendo own hearts, ese carácter en nuestros propios corazones, que está dispuesto a sacrificarse a sí mismo for the benefit por el of beneficio others. de otros. And as you Y a medida write that, que tú escribas character in our ese hearts, carácter en nuestros corazones, we pray that many oramos que muchos will be touched sean by tocados your spirit por tu espíritu to enter the para fullness entrar of your en la baptism plenitud de tu bautismo, into the body of en el Christ cuerpo de and Cristo into the character y en el of carácter de Cristo, Christ, receiving your law recibiendo tu ley in our escrita en hearts, nuestros that corazones, many que may be muchos saved sean as a result. salvos como resultado. We thank you. Te We damos love you. gracias, te We look amamos forward to all y that you have in esperamos todo store lo for que us tienes preparado para nosotros in these coming days. en estos días a venir. Amen. Amén. Thank you. and Gracias see you y next los week. vemos la próxima semana.